Hola, buenas tardes de nuevo, bienvenidos. Como ya es de costumbre, los jueves a los webinars que estamos celebrando desde Creative Quality para haceros llegar, bueno, pues información sobre nuestras aplicaciones, servicios concretos. Y bueno, y en esta ocasión, pues vamos a ver una función concreta o un servicio concreto dentro de la aplicación de Time Laboris de control horario, registro de jornada bueno, pues bastante importante, puesto que es como culminar pues, todo el proceso de recogida de datos de Time Laboris, ¿no? Vamos a tratar, bueno, pues como bien sabéis, eh, los tiempos de cortesía, vamos a ver un poco los tiempos de cortesía, qué es lo que suponen y su funcionamiento y configuración, y vamos a ver también pues, el proceso de cierres mensuales, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar directamente a ver la aplicación. Vale. Como estáis viendo por aquí, bueno, pues antes de empezar con el contenido, ¿vale? Que queremos ver, pues como hemos dicho, tiempo de cortesía y cierre mensuales. Muy importante que tenemos que tener una serie de comprobaciones previas, ¿vale? Que tenemos que hacer previamente a lo que es el cierre. Y aunque ahora vamos a pasar a hablar del tipo de cortesía, pero bueno, lo primero de todo que tenemos que cerciorarnos es que estos saldos que vamos teniendo siempre en nuestro programa, ¿vale? Pues que siempre los tengamos, como bien sabéis, lo más cercano posible a cero, ¿vale? Puesto que si indicamos a cada trabajador su horario, su plantilla horaria correspondiente, la cual se debe de ajustar a la prestación efectiva de servicio, pues estos saldos siempre tienen que estar valores lo más cercano posible a cero, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues también, y hago también aquí un apunte, pues que para lo que es la llevanza del registro horario, no hace falta tampoco que desde recursos humanos estemos continuamente entrando aquí en Tailabor y viendo si el personal me está fichando todos los días, sino que con una visual que podamos darle con la periodicidad que vosotros estiméis, ¿vale? 5, 10, 15 días, pues aproximadamente si estos saldos vamos viendo que siempre están lo más cercano posible a cero, quiere decir que por un lado los trabajadores están fichando correctamente y que las plantillas horarias de los trabajadores las tenemos bien configuradas, ¿vale? Porque la plantilla horaria, no olvidad que siempre va a ser la exigencia horaria que le vamos a indicar al programa para nuestros trabajadores. Ahora, vamos a ver entonces lo que son los tiempos de cortesía. Bueno, los tiempos de cortesía es uno de los tiempos que aparecen dentro del cálculo del cierre mensual, como habéis visto, y vamos a ver su configuración y su utilidad. Bueno, pues dentro del menú de empresas, como está viendo por aquí, en configuración, aquí tenemos lo que son los tiempos de cortesía, ¿vale? Aquí en sistema. Bueno, minutos de cortesía, cortesía aplicada, tal, tal. Cualquier cambio que nosotros hagamos aquí en estos parámetros aquí, siempre se van a empezar a aplicar desde el día 1 del mes corriente que estemos, ¿vale? De hecho, aquí nos lo indica la información y lo podéis ver por aquí. Eh, ¿Qué tenemos que entender o qué tenemos que saber de aquí, de esta configuración de la cortesía? Bueno, pues la cortesía, vamos a hacer con un ejemplo, yo creo que la forma más clara de verlo, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un trabajador que tiene un horario de 9 a 2, ¿vale? Vamos a imaginar que ese es el horario que tiene nuestro trabajador. Bueno, si yo le pongo aquí un tiempo de cortesía en minutos antes, ¿esto qué significa? Le he puesto, por ejemplo, 10 minutos antes. Pues fichaje que realiza un trabajador entre las 8:50 y las 8:59, esos minutos antes de cortesía, el sistema se los va a llevar a lo que es el proceso de cierre mensual para descontarlo de las horas que medien entre las entradas y salidas de nuestros trabajadores, ¿vale? No es que le vayamos a quitar ese tiempo de trabajo, nunca le vamos a quitar tiempo de trabajo, pero lo que es al momento de hacer el cierre y saldar las horas, de acuerdo a nuestro modo de ver y de entender el tiempo efectivo de trabajo, pues se van a detraer, en este caso que hemos puesto en concreto, 10 minutos o 10 minutos, los minutos que haya transcurrido desde que el trabajador ficha, siempre y cuando se encuentre en ese margen de minutos. Vuelvo a repetir, trabajador que tiene un horario puesto de 9 a 2, por ejemplo, a entrada a las 9 de la mañana, y le tenemos puesto 10 minutos en la entrada antes, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si me ficha entre las 8:50 y las 8:59, esos minutos que están dentro de esa franja no me los va a contar. El reloj va, bueno, no me lo va a contar, lo vamos a contar, pero nos vamos a llevar al cálculo de la cortesía, ¿vale? Esos minutos, pues los vamos a meter en este cálculo del cierre mensual, en este caso en modo con signo negativo, ¿vale? Vamos a quitarlo, con lo cual vamos a contar, aquí lo que estamos haciendo es decirle al sistema que quiero que la gente sea puntual y voy a contar tu hora de trabajo a partir de la hora que realmente empieza tu jornada de trabajo,
¿vale? Que me llegues antes con, pues esos minutos los vamos a acumular. Minutos después de la entrada, ¿vale? Aquí en este caso son minutos que el sistema va a ajustar en el cierre, pero de manera positiva. ¿Por qué? Seguimos hablando siempre de la entrada, ¿eh? De las 9 de la mañana. En lugar de entrar a las 9 menos 10, en este caso vamos a suponer que un trabajador entra a las 9 y 6 minutos y tiene que haber fichado a las 9 en punto, ¿vale? Su entrada. Bueno, pues el sistema lo que va a hacer es que ese fichaje de entrada que ha hecho a las 9 y 6 minutos, no es que le vaya a empezar a contar el tiempo desde las 9 y 6, sino que le va a añadir esos minutos en el cálculo del cierre mensual, le va a añadir esos 6 minutos que el trabajador todavía no está encontrado en el puesto de trabajo y se los va a añadir de forma positiva, ¿vale? En cuanto a la salida, bueno, pues se invierten los signos a la hora de hacer el cierre, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Tengo mi salida de las 2 de la tarde, ¿no? Por las 2 de la tarde, si le tengo puesto 10 minutos antes, en este caso, si un trabajador tiene que realizar su salida a las 14 y hace la salida a las 13:58, pues como está dentro de estos 10 minutos previos a la hora de salida, que serían desde las 13:50 hasta las 14:00, pues le va a contar en positivo los minutos, ¿vale? Como si hubiese trabajado hasta las 14 horas, ¿vale? Si el trabajador sale a las 14, perdón, a las 13:49, entonces sí que le va a contar su tiempo de trabajo desde que hizo la entrada hasta las 13:49. ¿Por qué? Porque no se encuentra dentro de este margen de 10 minutos previos a la hora de salida estipulada en su horario, ¿vale? Si le pusiéramos aquí otro, pusiéramos 15 minutos, pues sí que veríamos, sí que contemplaría esa salida previa, ¿no? Pero como si fichamos la salida dentro de estos minutos que le estamos dando de tolerancia, pues le va a poner en positivo esos minutos de trabajo hasta las 14 horas, independientemente de que haya salido a las 13:58 o a las 13:57. En el caso de minutos después, aquí el ajuste lo hace de manera negativa, ¿vale? ¿Qué significa esto? Volvemos siempre a recalcar, estamos hablando de la salida a las 14 horas y el trabajador hace una salida dentro de este margen de 10 minutos que va desde las 14:00 hasta las 14:10, ¿vale? O 14:09:59 segundos, mejor dicho, ¿vale? Bueno, pues esos fichajes de salida que el trabajador me vaya a hacer dentro de ese margen de tolerancia que nos hemos puesto, hasta las 14:09:59 segundos, bueno, pues esos minutos no los voy a tener en cuenta en el saldo del cierre mensual, o mejor dicho, voy a hacer un ajuste negativo de las horas trabajadas por esos minutos. Aquí lo que intentamos también con esta configuración en este caso es pues premiar pues, al trabajador que es puntual con sus horarios de trabajo en la hora de salida. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, pues puede haber determinado puestos de trabajo que requieren, bueno, pues un proceso de cierre, lo que sea, de terminación. Bueno, pues ese tiempo, a lo mejor no lo vamos a considerar tiempo efectivo de trabajo o lo vamos a detraer, mejor dicho, del cálculo del cierre mensual para hacer las tareas que sean, ¿no? Que se estimen. Si por lo que sea excede el fichaje de salida, excede este margen de tolerancia de los 10 minutos, ya sí que le va a tener en cuenta esos minutos que ha transcurrido desde las 14:00. Con lo cual, un fichaje de salida a las 14:09 va a hacer un ajuste para que el tiempo de trabajo lo cuente como si fuesen la salida a las 14:00, ¿vale? Va a quitar esos 9 minutos, por decirlo de alguna manera. Y si la salida hubiese sido a las 14:11 minutos, como no está dentro de este margen de tolerancia, los 11 minutos se los va a tener en cuenta en el cierre mensual, ¿vale? Para el cálculo de los tiempos de trabajo, ¿no? Bueno, parece un poco complicado, pero bueno, ya os comento, y os vuelvo a repetir porque quiero que quede bastante claro, ¿no? Pues minutos de entrada, minutos antes, son minutos que voy a no contar, ¿vale? Como tiempo de trabajo en el cierre mensual, en el margen de tolerancia que yo le indico aquí. Minutos después de la entrada son minutos que voy a tener en cuenta en este margen de tolerancia en signo positivo. Y en salida pues hablábamos, como ejemplo que hemos dicho en el ejemplo que teníamos, de las 14:00, pues minutos antes que se realicen dentro de este margen de tolerancia, los voy a contar los minutos hasta su hora de salida, con lo cual era el ejemplo de la salida a las 14:00 y el trabajador me ficha la salida a las 14:51, como está dentro del margen de tolerancia, yo le voy a hacer el ajuste para que el trabajador cuente como que ha trabajado hasta las 14:00. Y en el caso de la salida minutos después, pues los minutos que transcurran o fichajes que se hagan de salida dentro de este margen de tolerancia, bueno, pues son minutos que después se van a detraer en signo negativo de ese registro horario no se van a quitar registro horario, que se van a quitar del cálculo del cierre mensual, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar
a ver el proceso de los cierres mensuales. Estamos hablando en el supuesto de que ya tenemos bien configurada, como estaba diciendo en la introducción, ya tenemos bien configurada nuestra plataforma, nuestros trabajadores con sus contratos, le hemos indicado sus plantillas horarias, que sabemos que están bien ajustadas. Y bueno, pues para hacer el proceso de cierre mensual, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es la revisión de estas pestañas que tenemos por aquí, ¿vale? Solicitud de fichajes y revisiones de licencia. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna solicitud de corrección de edición de fichaje o alguna solicitud de que estén añadiendo un fichaje por olvido o lo que sea, de entrada o salida, si esa solicitud corresponde al mes en cuestión que vamos a hacer el cierre, el sistema no nos va a dejar hacer el cierre porque nos lo va a advertir. Nos va a advertir de que existe una solicitud de fichajes pendiente que puede afectar al cierre que vamos a realizar, ¿vale? Con lo cual, antes de hacer el cierre, vamos a comprobar aquí que no tenemos ninguna solicitud de fichaje que afecte al presente cierre, que el que vamos a hacer ahora es el de marzo. Aquí tengo una petición, pero una petición que hace referencia, bueno, pues como estáis viendo, al día 10 de abril, con lo cual no me afectaría, podría hacer el cierre perfectamente, ¿vale? E igualmente, revisiones de licencia, ¿vale? Aquí en revisiones de licencia, bueno, pues también tenemos que comprobar que no tenemos ninguna licencia que nos pueda afectar a esto mismo, ¿no? Porque lógicamente, si hay una solicitud de vacaciones que por lo que sea no la aceptamos, no la validamos y se queda ahí pendiente, bueno, pues el sistema y el trabajador no sabe si esos días que no haya fichado por lo que sea, pues son faltas al trabajo, que el sistema le está pidiendo esas horas de trabajo, o bien una vez que le aceptemos la licencia, como bien sabéis, no le va a exigir la plantilla horaria durante el periodo acotado de esa licencia. Con lo cual, por eso es necesario que tengamos estas dos pestañas, que las tengamos controladas antes de pasar al procedimiento del cierre. Bueno, vamos a ver entonces las pestañas de cierre, ¿vale? Que tenemos por aquí. Y aquí, bueno, pues como bien sabéis, los cierres mensuales se pueden hacer de dos formas. O bien accediendo trabajador por trabajador, ¿vale? Imaginemos que ya tenemos todo esto resuelto. Bueno, pues trabajador por trabajador podríamos acceder y podríamos ver eh, los cierres mensuales que tenemos por aquí del trabajador, ¿vale? Igualmente aquí podremos hacer el cierre y ver los cierres de un trabajador en concreto, ¿vale? Desde aquí podemos hacer el cierre, pero lo haremos a nivel individual, trabajador por trabajador. Si quisiéramos hacerlo así, porque no tenemos una plantilla muy extensa y nos resulta más cómodo hacerlo trabajador por trabajador, oye, pues desde siempre, trabajadores y desde cada trabajador tenemos aquí una serie de pestañas, ¿vale? Y entre ellas, pues la que está es la del cierre mensual, ¿vale? Igual que esto mismo puedo también hacer de forma análoga, explicar, bueno, pues que para la subida de documentos igualmente podemos hacer las subidas masivas, como bien sabéis, o bien hacerlo desde aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a la parte de cierres mensuales, que es la que nos afecta. Cierres mensuales, que estamos aquí en revisiones pendientes y cierres mensuales, ¿vale? Bueno, pues vamos a explicar un poquito el contenido de qué es el cierre mensual y cuál es el objetivo de todo esto. Bueno, vamos a simplificar esto un poco. Vamos a poner aquí, vamos a filtrar por un trabajador, por ejemplo, para que lo podáis ver más sencillo, ¿vale? Como bien habéis visto, desde aquí sí que podemos hacerlo de forma masiva con todos los trabajadores, porque aquí nos va a aparecer la información de todos los trabajadores, ¿vale? Del periodo que nosotros así que le digamos, si quiero ver marzo, pues hasta marzo. Utilizar siempre, pues, estas cribas de datos, estos filtros que tengo por aquí, pues son bastante útiles a la hora de hacer estos procesos de cierre y de la información que vais a estar visualizando. Y bueno, pues opciones que tenemos, o mejor dicho, pues la información que estamos viendo aquí. ¿Qué estamos viendo aquí en esta ventana del cierre? Vamos a fijarnos sobre todo, para no tener aquí tanta información, vamos a filtrar solo por el primer trabajador y vamos a centrarnos en la primera línea, ¿vale? Aunque se puede hacer de forma masiva. Nombre del trabajador, centro de trabajo, desglose del saldo del trabajador, ¿vale? Aquí tenemos una serie de columnas y esto lo que al final es un cálculo, ¿vale? Matemático que tenemos aquí, que no tiene mayor complejidad y os voy a comentar. Acumulado. ¿Qué es esto de acumulado? Primera columna que tenemos. Bueno, pues en la columna de acumulado, aquí lo que vamos a tener es el resultado que ha arrojado el sistema del cierre anterior. ¿De qué estamos hablando? Pues cómo cerramos. Si estamos a hacer, por ejemplo, aquí estamos viendo en marzo con esta criba de datos. El acumulado es cómo se cerró el mes inmediatamente anterior. El mes de febrero, pues se cerró el saldo que esta trabajadora pues tenía
más 3 horas 17 minutos. ¿Y cómo se cerró el saldo? Pues acumulando para mes siguiente. Pues, ¿qué se hace para el mes siguiente? Oye, pues se aplaza el tratamiento de estas horas que se quedan aquí, lo aplazamos para el próximo cierre. Ahora nos estamos viendo en ese próximo cierre, estamos ya haciendo este cierre de marzo, ¿vale? Y tenemos aquí, la primera columna que tenemos, este acumulado, que es el resultado, ¿vale? De ese cierre que hicimos del mes anterior. Mensual. ¿Qué es la columna mensual? La columna mensual es la información de tiempo de trabajo o de saldos, mejor dicho, finales que tenemos del trabajador después de haber transcurrido el mes natural corriente, en este caso fue el de marzo. Contrastando qué información, pues como bien os he comentado al inicio de todo, contrastando las plantillas horarias que les tenemos indicadas a nuestros trabajadores, ¿vale? Dentro de cada trabajador, pues en la pestaña Mis contratos y horarios, ahí le asignamos las plantillas horarias a nuestros trabajadores, ¿vale? Aquí va a contrastar la información o la exigencia horaria de la plantilla horaria que tenga ese trabajador aplicada. ¿La va a contrastar con qué información? Pues con la información de las entradas y las salidas del trabajador, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso era tan importante que tuviéramos siempre bien ajustadas esas plantillas horarias a la realidad de la prestación efectiva de servicios del trabajador o el contrato o la realización de los servicios, ¿no? Porque si no se van a corresponder y hay alguna oscilación, por ejemplo, de un puesto un viernes que entra una hora y realmente entra media hora más tarde, pues vamos a tener una oscilación que en el momento del cierre le podemos dar un tratamiento erróneo, interpretarlo como que el trabajador no debe horas o que le debemos horas al trabajador. Con lo cual, por eso quiero ser un poco insistente y nada, que lo primero de todo es que tenemos que tener muy bien controladas esas plantillas horarias, ¿vale? Ya sean con las posibles excepciones que haya podido haber en ese periodo o lo que sea, pero sí que tenemos que tener esa parte un poquito más controlada. Controlada esa parte, e indicada bien indicada la plantilla horaria de exigencia horaria de nuestros trabajadores, contrasta la información con los fichajes que ha realizado. ¿Esto qué significa? Pues que para las plantillas y los horarios que yo le puse en su ficha al trabajador y los horarios que efectivamente me ha fichado entradas y salidas, pues arroja una diferencia positiva a favor del trabajador de más 3 horas 5 minutos, ¿vale? Aquí el trabajador vuelve a acumular 3 horas y 5 minutos de acuerdo con su fichaje y de acuerdo con su exigencia horaria. La siguiente columna que tenemos, la de cortesía, ¿vale? Como bien os he comentado antes, bueno, pues aquí en cortesía la información que va a acumular y va a tratar aquí es esa que previamente hemos configurado en la ventana de empresas, configuración, sistema, cortesía, ¿vale? Eh, pues tenemos que tener claro de qué manera vamos a ajustar esos posibles tiempos de cortesía o ajustes positivos y negativos respecto a las horas de entrada y salida de nuestros trabajadores, ¿vale? Imaginaros, pues, no sé, pues una empresa pues, que tenga los tornos de acceso en la entrada de las instalaciones. El trabajador tiene que pasar, entrar, acceder hasta el final de una nave, pues tiene que entrar por los vestuarios, taquillas, se viste, bueno, y hasta que al final ocupa efectivamente su puesto de trabajo. Bueno, pues ahí, por ejemplo, sería un buen ejemplo para ponerle los tiempos de cortesía y ajustar esas pequeñas oscilaciones que pueda haber, ¿no? Pero bueno, ya después la casuística y demás de cada empresa, eso ya es algo que de común acuerdo entre empresa y trabajadores o representantes de los trabajadores, pues debéis de ajustar estos parámetros, ¿no? Aquí simplemente os comentamos la opción y el servicio que está disponible para que lo ajustéis y que podáis realizar los cierres mensuales de la manera pues, más correcta posible, ¿no? Bueno, pues en este sentido, la columna cortesía lo que va a hacer es acumular otra serie de información respecto a esto mismo que hemos comentado y va a aplicarlo pues aquí a este cálculo de cierre mensual. ¿Qué va a hacer en el cierre mensual? Bueno, pues tenemos por aquí un acumulado previo que traíamos de febrero, tenemos un importe o un número de horas que se han generado positivas o negativas durante el mes corriente, en este caso el de marzo. Tenemos un ajuste que en este caso ha resultado una cantidad negativa de horas de tiempos de cortesía. Bueno, pues el total, ¿vale? Es el resultado del mes, que al final es la consecución del objetivo final del registro horario. El registro horario, bueno, sí, por un lado cumplir la obligación que nos marca la ley
de registrar las entradas y salidas de nuestros trabajadores, pero bueno, ya que tenemos esta información, vamos a darle un tratamiento y el tratamiento no es otro que contrastar el resultado final con alguna solución para esas horas de trabajo. Bueno, pues aquí en este caso nos salen más 3 horas con 37 minutos, ¿vale? Aquí se nos abren, bueno, pues se nos abren pues tres opciones para darle cierre y para darle tratamiento a estas horas. Hasta aquí, hasta esta parte de aquí, bueno, pues lo que estamos viendo todo por aquí es toda la información recogida y los distintos sumandos en la función que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos un resultado final de más 3 horas 37 minutos. Ahora bien, ¿qué hacemos con estas 3 horas y 37 minutos? ¿Vale? Bueno, pues aquí es donde vamos a hacer el cierre realmente. Tenemos tres opciones. Primera opción, se pueden pagar esas horas como extraordinarias o complementarias. Extraordinarias para el caso de las horas, perdón, de los contratos a tiempo completo. Complementarias para el caso de contratos a tiempo parcial que se haya suscrito un pacto de horas complementarias con nuestros trabajadores. Si no lo sabéis lo que es, estas horas complementarias, el pacto de horas complementarias, el alcance, contenido y demás, bueno, pues seguramente lo veamos en un próximo webinar, ¿vale? En este caso seguramente será con nuestro otro servicio de Net Contrata para que sepáis qué supone, ¿no? Bueno, al final, básicamente contratos a tiempo parcial, que hay ciertos márgenes de ampliación de jornada y son esas horas de más, ¿no? Bueno, pues esas horas al final que tenemos aquí, la primera opción que tenemos es o bien liquidarlas como horas extraordinarias o bien como horas complementarias, ¿vale? Esa sería la primera opción. Una vez que la damos aquí, bueno, pues nos dará directamente cómo vamos a repartir esas horas extraordinarias, ¿no? Y podéis hacer aquí la prueba. Oye, pues quiero llevarme las horas como extraordinarias, vamos a suponer en este caso. Y, lógicamente, cogen las unidades enteras, números enteros. La unidad son 3 horas. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el sistema? Pues coge las 3 horas de unidad en esta nómina a este trabajador o esta trabajadora. Habría que liquidarle 3 horas de horas extraordinarias. Y como estáis viendo, bueno, el acumulado, el resultado total eran 3 horas 37 minutos. Los 37 minutos se los va a llevar aquí a la tercera opción, que sería la de acumular. Una vez que cerráramos el mes, que ahora lo vamos a hacer, estos 37 minutos se los llevaría para que cuando hiciéramos el cierre de abril, partiríamos aquí con 0,0037 minutos, ¿vale? Este es el mecanismo de acumular, que ya lo he anticipado un poco cómo va. Vamos a suponer, a ver un segundo, vamos a acceder otra vez aquí de nuevo y vamos a limpiar aquí esta información para refrescarla. Estamos viendo este primer trabajo. Bueno, segunda opción que tenemos. Bueno, pues la segunda opción que tenemos es la de compensación de esas horas. Como bien sabéis, bueno, pues en el artículo 35 del estatuto, donde se define las horas extraordinarias, bueno, pues nos da la opción de que ese exceso de jornada ordinaria también se puedan compensar en descanso. Si se compensan en descanso, bueno, pues no constituyen horas extraordinarias, con lo cual no habría que liquidarlas, ¿vale? ¿Cuál será el mecanismo y la forma de proceder en nuestra empresa? Tendríamos que ir a nuestro convenio colectivo, ¿vale? Cada convenio colectivo lo tiene redactado y desarrollado este tratamiento de un modo distinto, con lo cual sí que tenemos que estar sujetos a lo que nos marque en nuestro convenio colectivo. Independientemente, vamos a suponer aquí que vamos a hacer una compensación de estas horas, horas por día. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el sistema entiende que esta trabajadora, pues al estar a tiempo completo y de acuerdo con sus horarios y demás, bueno, pues sabe el sistema, vamos a ver el sistema por defecto, se indican que estas horas son 8 horas para poder compensar un día de trabajo. Si en este caso la trabajadora pues tuviese una jornada de 9 a 2, oye, pues las horas que tenemos por día de trabajadora son 5 horas. O imaginaros que en este caso pues son 0,3, son 3 horas su jornada. Si yo quiero acumular, mejor dicho, darle compensación por un día de trabajo, porque esto que su jornada es de 3 horas al día y tiene que acumulado 3, bueno, pues si yo le doy aquí en este caso a la compensación, ¿vale? Va a compensar 3 horas y se va a llevar acumulado 37 minutos, ¿vale? Vuelvo a decir, 33 horas, 37 minutos. Va a compensar por aquí un día, ¿vale? Que ahora veréis qué es lo que supone esto. Y los 37 minutos se los llevaría en el cierre para acumularlo para el mes siguiente. Darle la compensación por día es, al fin y al cabo, generarle al trabajador el derecho de disfrute de un día de permiso, no como vacaciones, sino en este caso se va a generar como
permiso de compensación de horas. Dentro de cada empresa siempre, por defecto, uno de los permisos que os aparece, que podéis ver dentro de los centros de trabajo de vuestra empresa, será el de permiso de compensación de horas. Bueno, pues ese permiso de compensación de horas, que es una licencia para que el trabajador se pueda ausentar a su puesto de trabajo, como unas vacaciones o como un día de asuntos propios, esos días se generan a través de este mecanismo. ¿Vale? El saldo o la bolsa de días que tenga disponible el trabajador para solicitarla se van a generar a través de este mecanismo, a través del cierre mensual. Yo le indicaré el número de horas que tiene aquí al día, le daré aquí al más, se va a llevar las horas que va a compensar en días de descanso. En este caso son 3 horas y la va a compensar con un día de descanso. 37 minutos que es el pico, lo va a llevar a acumular el mes siguiente. Bueno, pues este día de aquí se lo llevará a ese permiso de compensación y el trabajador le aparecerá dentro de las posibles licencias que puede solicitar, le aparecerá, bueno, pues este día de permiso de compensación de horas. ¿Vale? Por último, tercera opción que tenemos por aquí, cierres mensuales, perdón, y estamos aquí con la primera trabajadora. Bueno, pues tercera opción que tenemos, acumular, ¿vale? Directamente podemos coger el saldo total que ha arrojado el sistema durante el mes de marzo, después de hacer esta fórmula de suma, y yo puedo darle a acumular. ¿Qué es lo que sería esto? Bueno, pues esto simplemente sería lanzar este resultado al próximo cierre que vayamos a hacer el próximo mes. No tiene más. Es simplemente que cuando vayamos a hacer el próximo cierre, perdón, del mes de abril, bueno, pues aquí en el acumulado que nos vendría de marzo nos van a aparecer 3 horas 37 minutos. En lugar de 37, que era el acumulado que traíamos del mes anterior de febrero, pues si le damos a acumular, se lo va a llevar para el próximo cierre. Bueno, ¿qué utilidad y qué función tiene en este caso la acumulación? Bueno, pues también tenéis que poner en la situación de que tenemos una empresa en la que nos encontramos ahora mismo en un periodo punta de muchas cargas de trabajo. Y bueno, a lo mejor puede ser interesante el mecanismo de la acumulación, puesto que puedo acumular esas horas simplemente para tratarlas en el próximo mes, ¿no? En este sentido, bueno, pues si sabemos o tenemos una previsión de que el mes siguiente puedo estar en un periodo valle, que no tenga mucha carga de trabajo, oye, pues si se las acumulo para el mes siguiente, el trabajador va a disponer de cierta flexibilidad en cuanto a sus fichajes, lógicamente, todo esto tendrá que hacerlo de común acuerdo con su empresa, con su responsable, pero que ya sabríamos que va a llevar un saldo positivo y el mismo trabajador a través de su app lo va a poder ver, bueno, lo verá el acumulado que va llevando el mes corriente, pero sí que podrá ver que se cerró el mes anterior con ese saldo positivo de esas horas, ¿no? Con lo cual, el mecanismo de acumulación simplemente lo que va a hacer es llevarse esta información al próximo cierre, ¿vale? Con lo cual, si el trabajador ha trabajado un poquito menos porque había menos carga de trabajo, pues seguramente se compensen esas pequeñas diferencias negativas durante el mes de abril, en este caso sería, con el acumulado que ya traía positivo, ¿vale? Y ese sería el procedimiento de cierre. Para todo esto, bueno, pues sí, recalcar que tenemos que tener nuestras plantillas horarias bien adaptadas, no solo las plantillas horarias, sino cualquier excepción, cualquier casuística que podamos tener, bueno, pues es interesante que la tengáis bien informada en nuestro programa. ¿Qué nos puede ayudar para todo esto? Bueno, pues yo una de las cosas que me resulta bastante práctica, como bien sabéis, dentro de los listados que tenemos aquí, uno de los listados que dispone perdón, aquí no, estamos viendo el de tareas aquí. De los listados que tiene, mira, pues el de cuadrante mensual, de aquí podéis sacar cuadrantes, que como bien sabéis, cuando tenemos plantilla de trabajadores, bueno, pues estos cuadrantes mensuales los ponemos a poner en nuestro tablón de información de nuestra empresa, donde el trabajador, bueno, pues en todo momento podrá comprobar y contrastar esos horarios de trabajo y nada, si hubiese cualquier oscilación, cualquier cosa, pues también de común acuerdo, pues nos lo podrán hacer saber. Nos quita, lógicamente, que nosotros desde recursos humanos y desde la gestión de nuestra plantilla, pues tengamos que tener nuestros horarios, ¿vale? De nuestros trabajadores que se les aplica, pues lo más ajustado a la realidad de nuestros trabajadores, ¿vale? Este es el caso, como estaba comentando, desde aquí vamos a indicarle a cada trabajador, pues esta información y tenemos que tener la seguridad de que se estén aplicando en cada periodo, pues las plantillas horarias correspondientes y que se ajusten a los registros de fichajes de nuestros trabajadores, ¿vale? Igualmente,
Cualquier auditoría que queráis ver desde de estas cortesías, pues desde aquí, desde el registro de fichajes que podáis ver cualquier periodo, en este caso el mes anterior, imaginaros, pues desde aquí podréis ver esa información de las cortesías, en el sentido de que si os situáis encima de estos campos de cortesía, ¿vale? De aquí donde nos pone el tiempo de cortesía, como estáis viendo por aquí, pasa que aquí los tengo todos a cero, ¿no? ¿Vale? Si os pusierais aquí con el ratón, os va a salir, bueno, pues un cartel emergente donde os va a indicar pues el horario del trabajador, a qué hora entró y por qué se le está aplicando esa detracción o ese ajuste positivo de esa cortesía, ¿vale? Es por aquí donde lo vais a poder ver con exactitud. No obstante, cualquier trabajador que pueda tener dudas sobre esos minutos de cortesía y toda esa información, recomendación que tenemos por aquí, registro de jornada mensual de los trabajadores, ¿vale? Emitimos este documento que podéis sacar alguno de algún trabajador. Vamos a ver por aquí, vamos a limitar ya que hemos cogido. En este caso, mostrar los minutos de cortesía y vamos a generar esta tabla, ¿no? Vale, pues desde aquí, de este informe, que igualmente se puede generar desde aquí el PDF, desde aquí se va a poder ver en todo momento, pues, cuál ha sido el proceso por el cual se ha ido acumulando esas cortesías, ¿vale? Directamente, si os situáis sobre alguno de los, de los datos que pone aquí la cortesía, ¿vale? Os lo voy a hacer ver, dame un segundo. Igualmente desde aquí, ¿vale? Esta información la tenéis al alcance de la mano y es bastante útil. Por ejemplo, aquí estáis viendo, bueno, pues estos minutos de cortesía y estos ajustes que está haciendo, ¿no? Y como estáis viendo aquí la información, no sé si sale un poco pequeño, pero bueno, nos da toda la información. Hora de entrada de este día en concreto. Estamos viendo el día 5 de marzo, pues nos ponemos aquí sobre estos 15 minutos negativos de cortesía. Nos dice el sistema, entrada del trabajador tenía que entrar a las 8:30. Entró a las 8:24. Como le tenemos puesto 10 minutos antes de la entrada, está dentro de ese margen de tolerancia o en este caso no tolerancia. Pues los fichajes que se hagan dentro de los 10 minutos anteriores a su hora de entrada no los voy a contar. Bueno, sí los cuento porque como estáis viendo aquí sí que se están contando en las horas trabajadas, ese tiempo está aquí en los totales, pero se lo está llevando a esta columna de la cortesía, ¿vale? Y esos 5 minutos, 54 segundos, pues son los que ha puesto por aquí por un lado. Después nos sigue diciendo entrada a las 16:00 y entró a las 16:55. Como igualmente esa entrada está dentro de ese margen de 10 minutos previos a la entrada, que serían desde las 15:50 hasta las 16:00, bueno, pues esos 4 minutos 32 segundos igualmente lo está poniendo ahí en el saldo de cortesía modo negativo, ¿vale? Porque estamos hablando de esa configuración. En cuanto a la salida, hora de salida a las 13:45 y el trabajador sale a las 13:46. En este caso, como le teníamos puesto 10 minutos también después, ¿vale? Pues le va a tener en cuenta esa información. Ay, perdón, ese ha ido. Esa información se la va a tener en cuenta con el ajuste correspondiente, ¿vale? Y después por el otro lado, la salió a las 19:30. Perdón, el horario era la salida a las 19:30, sale a las 19:33, 3 minutos y 33 segundos, que se lo lleva también de forma negativa. Con lo cual, la diferencia al final de todas esas pequeñas oscilaciones con los márgenes que nosotros le hemos configurado a la cortesía, de acuerdo con los usos de nuestra empresa, y ya siendo esto algo aprobado y aprobado por las partes, bueno, pues al final resulta esta columna de los tiempos de cortesía, ¿vale? Los usos y tratamientos, bueno, pues dentro de cada empresa tendréis una utilidad que podréis acudir a este mecanismo de los tiempos de cortesía, ¿vale? Bueno, pues por nuestra parte era lo que os queríamos enseñar sobre los tiempos de cortesía y los cierres mensuales de, perdón, y los cierres mensuales de Time Labori. Bueno, es un mecanismo bastante importante, puesto que al final
le va a dar fin a toda la información que hemos recogido. Esto al final no deja de ser una herramienta que va a recoger toda esta información y a través de este mecanismo, tanto de los tiempos de cortesía como de los cierres mensuales, le vamos a dar un uso y un tratamiento a ese resultado que arroja el sistema. ¿Vale? Bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, como siempre recordaros que nuestro equipo de soporte, pues nada, está encantado de atenderos y cualquier duda que podáis tener o aclaración. Y nada, por nuestra parte ha sido un placer como siempre. Muchas gracias, hasta luego.